Buenas tardes, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a compartir pantalla con el fin de visualizar lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Entonces, básicamente voy aquí a visualizar la guía de aprendizaje. Vamos a trabajar respecto a la evidencia del producto. La evidencia 3 de la actividad 2 de la competencia 220501093, el cual nos habla sobre un taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, básicamente nos dan una miscelánea de ejercicios en el cual pues nos pide, entre ellos, eh, realizar pues el diagrama de flujo para cada ejercicio. Vamos aquí a aceptar a un compañero. Listo. Aceptar a Camilo. Estamos admitiendo aquí al aprendiz Camilo. Permítame un momento. Y aquí a Eric. Al compañero Eric. Buenas tardes, Camilo. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿Qué más, Eric. ¿Cómo profe? está? Bien, gracias. Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, ya había iniciado la grabación. Nuevamente, pues voy a reiterar lo que vamos a hacer en el día de hoy. Básicamente, pues vamos a trabajar la evidencia 3 de la actividad de la competencia 220501093, el cual es un taller aplicando funciones y procedimientos en la solución de algoritmos. Entonces, pues nos dan una serie o una miscelánea de ejercicios en el cual, pues a cada ejercicio debemos de realizarle lo que corresponde al diagrama de flujo y también el pseudocódigo, ¿sí? Entonces, pues, veníamos trabajando con PCIN, de cierta manera, pues, vamos a trabajar con una herramienta de FD que se presta para hacer diagramas de flujo, ¿sí? Entonces, vamos de cierta manera a hacer el ejemplo con este primer ejercicio, en el cual nos dice que un corredor de maratón ha recorrido la carrera en 2 horas 25 minutos y se desea pues un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces, fíjense que de cierta manera nos piden aquí en esta actividad era aplicar pues los conocimientos adquiridos a lo largo del componente formativo para dar solución a problemas utilizando la notación del pseudocódigo y diagramas de flujo, ¿no es cierto? Entonces, hay una herramienta que se llama DFD. Yo les voy a copiar el enlace. Esa herramienta, pues, se presta para hacer diagramas de flujo, ¿no? Entonces, voy a compartírselas aquí al WhatsApp. Eh, aquí el enlace. Y aquí voy a escribirles aquí, bueno, comparto enlace para descargar herramienta en DFD. En DFD, el cual permite realizar diagramas de flujo, ¿sí? Listo. Entonces, pues básicamente la descarga es muy fácil. Básicamente, pues ustedes van a ir a copiar este enlace. Entonces, se los lleva como a un Google Drive donde está esa herramienta, ¿sí? Entonces, SF de esa herramienta que se descarga, pues es portable. Si ustedes le dan aquí descargar y él les descarga, pues la herramienta como tal. Eh, aquí pues inició la descarga, él descarga un archivo zip. Entonces, pues la idea es que ustedes van a coger ese archivo .zip y lo van a descomprimir haciendo pues clic derecho, eh, extraer aquí y el archivo descomprima esta carpeta, ¿no es cierto? Entonces esta carpeta pues tiene aquí el ejecutable. Entonces pues vamos a abrir aquí el ejecutable. Y pues este es el entorno de cierta manera que nos visualiza DFD. Aquí voy a agregar un poquito, agrandar un poquito.
Entonces, vamos a ir aquí a la guía. Nos dice de cierta manera, básicamente que un corredor de maratón ha recorrido la carrera en 2 horas y 25 minutos. Y se desea un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces, de cierta manera, vamos a empezar a desarrollar pues el diagrama de flujo para dar solución a ese algoritmo. Bueno, entonces básicamente vamos aquí al DFD. Este es el inicio del algoritmo. Vamos a decirle primero al usuario que ingrese la distancia, ¿no es cierto? Entonces, vamos de cierta manera aquí a imprimir y vamos a decirle de cierta manera que ingrese pues la distancia, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escribir aquí lo siguiente, entre comillas simples, vamos a escribir acá ingrese la distancia recorrida en kilómetros, ¿sí? En kilómetros. Entonces, cuando pues yo corra este algoritmo, me va a salir esta ventanita que me va a solicitar que ingrese la distancia en kilómetros. Entonces, una vez ingresado la distancia en kilómetros, lo que vamos a hacer es guardar esa distancia porque la vamos a necesitar. Entonces, aquí en la variable, en el símbolo llamado lectura, vamos aquí a crear la variable llamada distancia. Distancia, ¿sí? Listo. Entonces luego, para poder de cierta manera eh, calcular el tiempo medio en minutos por kilómetros, requerimos solicitar el tiempo en horas, ¿no es cierto? Entonces pues vamos a ir aquí con el símbolo de salida y vamos a hacer doble clic en ese símbolo de salida y vamos a escribir, a solicitarle al usuario que ingrese el tiempo en horas, ¿sí? Porque el tiempo, pues el ejercicio me lo está dando, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos de cierta manera a agregar una variable en el cual pues esa variable se va a llamar horas y va a guardar pues el tiempo en horas, ¿no es cierto? Luego pues vamos a solicitar que ingrese el tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces, aquí de cierta manera yo pido aquí otro símbolo de salida para solicitar el tiempo en minutos. Entonces yo acá escribo ingrese el tiempo en minutos, ¿sí? Listo. Entonces nuevamente pues creo otra variable con el símbolo lectura en el cual esta variable se va a llamar minutos. Minutos. ¿Listo? En el cual pues cuando el usuario ingrese el tiempo en minutos, ese tiempo en minutos va guardado en la variable minutos, ¿sí? Entonces ahora sí, básicamente para poder de cierta manera calcular el tiempo medio en minutos por kilómetro, es decir, calcular el tiempo en kilómetros, ¿no es cierto? Pues tenemos que hacer una conversión, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta pues que el algoritmo debe calcular el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces debemos convertir ese tiempo en horas, lo debemos convertir en minutos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, vamos aquí con el símbolo de asignación. Vamos a hacer clic aquí. Vamos a aceptar aquí a un compañero, a Stephanie. Listo. Entonces vamos de cierta manera. Aquí voy a hacer lo siguiente. Mandar un pantallazo. Listo.
Listo, entonces, buenas tardes, Stephanie. Entonces seguimos con la solución del ejercicio. Básicamente, pues debemos aquí crear una variable, se va a llamar tiempo minutos, voy a poner las iniciales, TM, y aquí pues básicamente para convertir básicamente esas horas que me están dando, es porque el ejercicio de cierta manera me está diciendo, eh, primero, que ha recorrido 2 horas. Estas 2 horas tenemos que convertirlas en minutos, ¿no es cierto? Entonces, para hacer y luego que lo convirtamos en minutos, pues vamos a sumar pues los 25 minutos que tengamos aquí, para asimismo pues tener ya todo el tiempo en minutos y asimismo pues calcular lo que me pide, que es el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es básicamente decir, vamos a abrir paréntesis, vamos a decir que mi variable horas lo voy a multiplicar por 60, porque sabemos que una hora contiene 60 minutos, ¿no es cierto? Y pues ahí ya estoy convirtiendo de cierta manera lo que esas 2 horas, ya las estoy convirtiendo en minutos, ¿no es cierto? Entonces, luego le voy aquí a sumar los minutos que me dice aquí el ejercicio, los 25 minutos, para tener pues de cierta manera el tiempo que el corredor pues tardó en recorrer toda la distancia en tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces, una vez yo ya tenga pues en la variable TM, tiempo en minutos, ya todo el tiempo convertido en minutos, ese tiempo hace referencia al tiempo que gastó el corredor en correr pues la distancia que me da el ejercicio, ¿no es cierto? En kilómetros, pues ya podemos calcular lo que me pide el ejercicio, ¿no es cierto? Que es el tiempo medio en minutos por kilómetros. Entonces, vamos a crear aquí eh, kilómetros por minuto, una variable que se va a llamar KMM, ¿no es cierto? Y básicamente para calcular el tiempo en minutos por kilómetros, ¿no es cierto? Entonces, pues tenemos que decir que eso va a ser igual a la distancia, que ya la tenemos en kilómetros. Fíjense que el ejercicio nos dice que la distancia es esta, 42,195 kilómetros. Entonces aquí vamos a dividir. En estos momentos, pues la variable de distancia me tiene guardada pues el valor de la distancia, que es 42,195 kilómetros. Y lo dividimos sobre el tiempo en minutos, sobre TM. Y pues básicamente pues ahí ya tengo calculado de cierta manera el tiempo en minutos por kilómetro. Entonces le doy aquí a aceptar y básicamente aquí, pues lo último que tengo que hacer es, de cierta manera, establecer un símbolo de salida con el fin de mostrar el resultado. Entonces, el resultado va a ser, abro comillas simples y voy a escribir el, el tiempo, lo que me pide el ejercicio. Dice, calcular el tiempo medio en minutos por kilómetro. El tiempo medio. El tiempo medio en minutos por kilómetros por kilómetros es dos puntos, concateno con coma, y pues de cierta manera yo sé que la variable kilómetro por minuto es el que me tiene el resultado, entonces concateno esa variable KMM, ¿no es cierto? Y de cierta manera vamos a concatenar un texto, entonces hago coma, comillas simples, espacio, eh, kilómetros por minutos.
Listo, entonces le hago aquí aceptar. Entonces, pues para guardar este diagrama de flujo, básicamente le dan clic en el disquete de guardar y básicamente, pues yo lo voy a guardar en la carpeta de la sesión de la clase de hoy. Esa carpeta pues se va a llamar aquí año 2023. Aquí voy a entrar a la clase, a la carpeta del tecnólogo, las sesiones en línea. Voy a guardarla aquí. Entonces, aquí voy a ponerle este ejercicio maratón. ¿Sí? Maratón.fd lo guardo. Y pues ya que quedó guardado, pues voy a ejecutar. Entonces, fíjense que él empieza a ejecutarse. ¿Sí? Él aquí me dice ingrese la distancia recorrida en kilómetros. Entonces le doy clic en continuar y él me pide el valor. ¿Cuál es la distancia en kilómetros? Pues la que me da el ejercicio, que es 42,195. Entonces digo aquí 42,195, ¿sí? Continuar y luego me dice ingrese el tiempo en horas. Entonces el tiempo en horas básicamente es 2 horas. Entonces ingreso el 2. Continuar, luego me dice ingrese el tiempo en minutos. Entonces según el ejercicio son 25 minutos, ¿no? Entonces acá el tiempo en minutos que son 25 minutos. Continuar y me dice que el tiempo medio en minutos por kilómetros es de 0,291 kilómetros por minuto, ¿no es cierto? Entonces ahí pues ya estamos de cierta manera calculando lo que nos pide el ejercicio, que corresponde a hacer un algoritmo que calcule el tiempo medio en minutos por kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el ejercicio pues ya terminó con diagrama de flujo y haciéndolo con la herramienta de FD, ¿no es cierto? Entonces, esto también tiene la opción de ejecutarlo paso a paso. Fíjense que aquí está el icono de paso simple, en donde si yo le doy clic a paso simple, fíjense que cada vez que yo haga clic en ese icono paso simple, se va a ejecutar paso por paso mi diagrama de flujo. Entonces, si hago clic, fíjense que pasa al símbolo de salida, en donde pues me va a pedir que ingrese la distancia en kilómetros. Si yo hago clic, me sale pues de cierta manera eh, la salida que me solicita que ingrese la distancia recorrida en kilómetros. Le doy continuar, el paso aquí al símbolo de lectura. Si le doy paso simple, él me pide el valor de cierta manera de la distancia recorrida, que cuál es ese valor, es 42,195 kilómetros. Entonces acá 42,195. Le doy continuar. Fíjense que la hora pasó al símbolo de salida, al cual pues le va a solicitar al usuario que ingrese el tiempo en horas. Si yo le doy paso simple, él me pide que ingrese el tiempo en horas. Le doy continuar y él pasa al símbolo de lectura, que pues está la variable horas, que es la encargada de guardar ese tiempo en horas que me va a ingresar el usuario. Si le doy paso simple, entonces sabemos que el tiempo en horas es 2. Entonces le doy continuar. Entonces él pasa aquí al símbolo de salida, en donde pues le va a pedir o va a imprimir para solicitarle al usuario que ingrese el tiempo en minutos. Entonces, si le doy paso siguiente, el sistema me pide que ingrese el tiempo en minutos. Le doy continuar. Él pasa pues al símbolo de lectura en el cual encontramos la variable minutos definidas y esa variable minutos va a guardar el tiempo en minutos que ingrese el usuario. Si le doy paso siguiente, pues ingreso el tiempo en minutos que es 25 porque el ejercicio lo hice, fíjense que hice 25 minutos. Le doy aquí continuar, entonces él pasa aquí al símbolo de asignación y pues convierte pues el tiempo en horas en tiempo en minutos y pues calcula el tiempo en minutos total. Y luego pues calcula pues lo que me pide el algoritmo,
que es calcular el tiempo medio en minutos por kilómetros, ¿no es cierto? Entonces le doy acá paso siguiente, él pasa al símbolo de salida para ya imprimir el resultado. Si le doy paso siguiente, él me dice el tiempo medio en minutos por kilómetros es de 0.292 kilómetros por minuto. Entonces le doy aquí continuar y ya aquí ya finaliza el algoritmo. Le doy paso simple y ahí ya finaliza el algoritmo donde dice la ejecución ha terminado con normalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay alguna duda, inquietud hasta el momento con el diagrama de flujo de ese ejercicio? Camilo, Eric, Stephanie. No, señor. Listo, ¿ustedes ya habían manejado esta herramienta de DFD? Yo no. Entonces, pues es una herramienta que también ayuda digamos que esas personas que por primera vez se enfrentan a programar, ayudan a desarrollar esa lógica y hacer esa transición de básicamente, eh, digamos, desarrollar esa lógica que requiere el desarrollador para plantear soluciones con algoritmos, ¿no? Entonces, fíjense que de cierta manera, aquí ya tenemos nuestro diagrama de flujo, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, ese diagrama de flujo pues salió larguito, ¿no es cierto? Pero pues la idea es que ustedes lo peguen, ¿no es cierto? Eh, Vamos a decirle acá. eh, Ese diagrama de flujo ustedes lo van a pegar, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces ya que tenemos el diagrama de flujo, pues ahorita vamos a hacer el pseudocódigo. Entonces recuerden que el diagrama de flujo lo hacemos con DFD, ¿sí? Y el pseudocódigo lo vamos a hacer con PCInt. Entonces pues vamos a salir aquí la herramienta PCInt, la abrimos. Estas son herramientas gratuitas. Esa herramienta la trabajamos ya la hemos trabajado, listo. Entonces aquí se abrió la herramienta PCInt, ¿no es cierto? Entonces la idea es plasmar lo que está en el diagrama de flujo en DFD, hacer el pseudocódigo aquí en PCInt. Entonces vamos a darle un nombre al algoritmo. Yo le voy a poner como nombre calcular, pongámoslo acá, kilómetro por hora. Listo. Entonces, si yo acá miro mi diagrama de flujo, él inicia acá solicitando que ingrese la distancia recorrida en kilómetros, ¿no? Fíjense que acá me dice ingrese la distancia recorrida en kilómetros. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar este mensaje de salida, le doy aquí a aceptar y voy a mi PCI y voy a hacer lo siguiente. Entonces, de cierta manera, lo pueden trabajar desde acá, el escribir, o simplemente lo escriben acá directamente. Entonces voy a decir escribir, ¿no es cierto? Y voy a pegar esto. Listo. Entonces ahí ya empecé con el diagrama de flujo solicitando que ingrese la distancia recorrida en kilómetros. Luego tengo que crear una variable. Entonces para crear una variable, de cierta manera, voy a escribir aquí, ¿no es cierto? Y voy a definir el nombre de la variable. Aquí en DFD el nombre de la variable se llama distancia. Entonces yo le voy a decir acá leer distancia, ¿no es cierto? Listo. Entonces, fíjense que eh, por eso es importante antes de desarrollar un algoritmo en pseudocódigo, pues primero hacer el diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo, de cierta manera, me va a permitir desarrollar la solución del algoritmo paso a paso de una manera secuencial, con el fin de facilitarme el momento en que yo ya vaya a implementar a nivel de código el pseudocódigo, ¿no es cierto? Entonces luego ya estamos aquí. Entonces yo voy acá de cierta manera a correr. Luego el diagrama de flujo me pide que ingrese el tiempo en horas, ¿no es cierto? Entonces pues yo voy a copiar esto
ingreso en horas y voy aquí al diagrama de flujo y le voy a decir aquí escribir, ¿cierto? Y pego. Entonces ahí me está pidiendo que ingrese el tiempo en horas. Entonces si sigo el siguiente paso es este. Entonces creo la variable de horas, ¿no es cierto? Esa variable me va a guardar pues el tiempo en horas que ingrese el usuario. Entonces yo voy aquí y pues digo leer horas. ¿Listo? Y ahí ya pues está definida la variable que me va a guardar el tiempo en horas que ingrese el usuario. Seguidamente pasa este símbolo de salida en el cual le pide que ingrese el tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces pues yo voy a copiar esta frase, ingrese el tiempo en minutos y voy a ir a mi PCIN y voy a escribir ingrese el tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso de mi diagrama de flujo es básicamente que defino la variable minutos con el fin de que en esa variable quede guardado el tiempo en minutos ingresado por el usuario. Entonces, yo eh, hago leer minutos. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos al siguiente paso. El siguiente paso del algoritmo es el símbolo del diagrama de flujos, es el símbolo de asignación, en donde pues calculan el tiempo total en minutos y calculan el tiempo medio en minutos por kilómetro, ¿no es cierto? Entonces, pues voy de cierta manera a realizar pues esa fórmula, ¿no es cierto? Entonces, aquí pues básicamente traigo aquí pues el símbolo de asignación y aquí pues me aparece la variable y la expresión, ¿no es cierto? Entonces la expresión yo ya la tengo, la expresión la tengo calculada acá, entonces voy a copiar esta expresión, le doy aquí con control C y la pego aquí en PCI. Entonces esta expresión va a ser así, ¿listo? Y la variable, ¿cómo se llama la variable? La variable se llama tm, ¿cierto? Entonces sería aquí tm. tm, bueno, aquí no tengo que quitar este simbolito. Acá. tm, listo. Voy a agrandar un poco acá para que tengan mayor visión del pseudocódigo. Entonces fíjense que aquí pues yo estoy calculando el tiempo total en minutos, es decir, sabemos que de cierta manera, vamos aquí, son 2 horas, esas 2 horas tenemos que calcularlas en minutos, ¿no es cierto? Y sabemos de cierta manera que la conversión de 2 horas en minutos, eso de cierta manera es 120, ¿no es cierto? Más los 25 minutos, eso da 145 minutos. Entonces, pues eso es lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Listo, entonces luego, si voy al diagrama de flujos, voy a calcular el tiempo medio en minutos por kilómetro. Entonces, ese cálculo lo tengo ya acá en mi diagrama de flujo, lo copio, voy aquí al PCI. Entonces, nuevamente lo doy aquí en asignar, ¿no es cierto? Voy a cerrar esto aquí. Voy a borrar esta expresión y voy a poner la fórmula que me calcula el tiempo en medio eh, por el tiempo medio en minutos por kilómetro, ¿no? Entonces aquí tengo y básicamente la variable se va a llamar kilómetros por minuto. Kilómetros por minuto. Listo. Entonces ya tengo los cálculos necesarios, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy aquí y cierro, el siguiente paso del diagrama de flujos es
imprimir el resultado, ¿no es cierto? Que me va a decir el tiempo medio en minutos por kilómetros es tanto, ¿no es cierto? Entonces, yo copio esa salida y la voy a pegar de cierta manera aquí. Entonces, voy a decir escribir y pego la salida, ¿cierto? Entonces, fíjense que él me va a imprimir el tiempo medio en minutos por kilómetros esta es la variable que me guarda el tiempo medio en minutos por kilómetros. Acá me va a salir, me va a imprimir un valor y acá me va a imprimir kilómetros por minutos, es la unidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo corro el ejercicio, acá voy a agrandar un poco esto. Entonces, fíjense que voy acá a agrandar esto un poco. Él me pide ingrese la distancia recorrida en kilómetros. La distancia recorrida en kilómetros es 42.195 kilómetros. 42.195 kilómetros. Enter. Luego me dice ingrese el tiempo en horas. El tiempo en horas, el ejercicio me dicen que son 2 horas, ¿no es cierto? Luego me pide ingrese el tiempo en minutos. El ejercicio me dice que son 25 minutos, ¿no es cierto? Y me dice que el tiempo en minutos por kilómetros es de 0.292 kilómetros por minuto. Entonces, fíjense que ya pues dimos respuesta a ese primer ejercicio, ¿no es cierto? En base pues al diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces, pues la idea es que de cierta manera en el trabajo, ustedes pues de cierta manera eh, hagan algo similar a esto. Entonces, ustedes me van a presentar un documento en PDF en donde, pues primero, copien el diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, fíjense que de pronto aquí sí en DFD, como el diagrama salió, digamos, muy largo, muy grande, de pronto al pegarlo se va a ver borroso, pero entonces sí es necesario que lo hagan, ¿sí? Entonces, fíjense que mediante el diagrama de flujo que hicimos en DFD, en PCIN hicimos el pseudocódigo. Y si recordamos, en PCIN, una vez nosotros hemos hecho el pseudocódigo, él me genera automáticamente el diagrama de flujo. Entonces, fíjense que él me genera aquí el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Acá está. Entonces, que por cada uno de los 10 ejercicios, básicamente tomen un recorte o un pantallazo básicamente del diagrama de flujo. ¿Sí? Recuerden que primero es el diagrama de flujo. Entonces, de cierta manera, pues pegan el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Seguidamente van a pegar el pseudocódigo. El pseudocódigo pues lo conseguimos aquí en PCIN. Entonces, de cierta manera, nuevamente hacen un recorte, nuevo recorte, y pues pegan el pseudocódigo aquí en el documento, ¿no es cierto? Y también van a pegar, pues de cierta manera, la respuesta que me brinda la herramienta PCI, ¿no es cierto? Entonces van a copiar eh, este pantallazo, ¿no es cierto? Entonces lo copian aquí en el documento, acá, ¿sí? Entonces fíjense, la idea es que, pues de cierta manera, copian el primer ejercicio, ¿sí? Vayan aquí al documento, vamos a bajar esto, peguen el ejercicio, el primer ejercicio que les solicitan, primer ejercicio, punto, lo subrayan con negrilla, ¿no es cierto? Básicamente, pues ese documento PDF, pues va a tener una portada, ¿no? La portada puede contener el nombre de los integrantes del equipo, ¿no es cierto? Si está trabajando individual también, debe tener portada, ¿no es cierto? Una portada, pues, con base a las estructuras de las normas APA, ¿no es cierto? Entonces hacen una portada, pegan el primer ejercicio, pegan lo que corresponden al diagrama de flujo, ¿sí?
luego que hagan el diagrama de flujo, van de cierta manera a escribir el pseudocódigo, pseudocódigo, ¿sí? Y pegan el pseudocódigo que generamos acá. Podemos dejar esto como en dos pantallitas, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo el diagrama de flujo, tengo el pseudocódigo, ¿no es cierto? Y tengo el resultado resultado. El resultado del algoritmo, ¿no es cierto? Entonces aquí pues ya terminé ese primer ejercicio, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, inquietud con ese primer ejercicio, compañeros? No, señor. Ningún tutor. Listo, entonces pues vamos, fíjense que en la guía básicamente pues tiene 10 ejercicios, ¿sí? La idea de la clase de hoy es realizar un segundo ejercicio más. Ya ustedes van a desarrollar el resto de los ejercicios, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a copiar este segundo ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a ir aquí. Tutor. ¿Sí? O sea que estos que ya hacemos con usted ya los dejamos así. Nosotros seguimos a partir del 3. Sí, no, pues ustedes lo hacen nuevamente, ¿sí? Ustedes lo hacen nuevamente, pero la idea es que hagan los 10 ejercicios, ¿sí? ¿Listo? Ok, listo. Listo, entonces este es el segundo ejercicio, ¿cierto? Entonces, pues vamos a hacer el diagrama de flujo, ¿sí? El diagrama de flujo, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí es bueno que en el primer paso que hagan, identifiquen los datos de entrada y cuáles son los datos de salida, ¿no es cierto? Entonces, aquí es bueno que ustedes digan que los datos de entrada son los siguientes, ¿no es cierto? Entonces, datos de entrada, pues tenemos en el primer ejercicio, un dato de entrada es la distancia recorrida, ¿sí? Tengan en cuenta que los datos de entrada son los datos que brinda el usuario para que mi algoritmo llegue al resultado, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio de la maratón, el usuario me provee tres datos de entrada. Primero, la distancia recorrida en kilómetros, luego el tiempo en horas y luego el tiempo en minutos. Entonces, esos van a ser los tres datos de entrada. Entonces, ustedes, el primer dato de entrada va a ser distancia recorrida, ¿no es cierto? Que me dicen que es igual a 42,195 kilómetros. El ejercicio lo dice. Vamos con el tiempo en horas. Tiempo en horas. El tiempo en horas me dice que básicamente son 2 horas. Y está el tiempo en minutos, que básicamente son 25 minutos, ¿no es cierto? Entonces esos son los datos de entrada de mi ejercicio. Esto ayuda de cierta manera pues a hacer el diagrama de flujo, teniendo en cuenta, identificado cuáles son mis datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Entonces aquí en los datos de salida, básicamente el dato de salida que me pide, si yo les pregunto cuáles son los datos, el dato de salida pues de este algoritmo, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Cuál es el dato de salida? La impresión por pantalla. Correcto, sí. Y pues la impresión por pantalla él va a imprimir el tiempo medio
en minutos por kilómetro, ¿sí? Entonces ese es el dato de salida, ¿sí? Entonces así pues de esta manera que lo presenten, lo considero válido. Vamos de cierta manera acá a hacer más pequeño esto como para que quede en una hoja. Vamos a hacer más ancho este diagrama de flujo. Eh, Vamos a coger esto aquí un poquito. Listo, entonces el segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio nos dice que realizar la conversión, voy aquí a agrandar un poquito pantalla, realizar la conversión de una temperatura dada en grados centígrados a grados Fahrenheit y nos dan la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, vamos con los datos de entrada, ¿sí? Datos de entrada. Ponerlos aquí. Copiamos esto aquí. A pegarlo acá. Entonces yo les pregunto a ustedes cuáles son los datos de entrada en ese ejercicio. Realizar la conversión de una temperatura dada en grados centígrados a grados Fahrenheit. Mi algoritmo para calcular o hacer la conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿qué dato de entrada requiere, compañeros? Los grados centígrados. Correcto, correcto. Entonces, los datos de entrada pues va a ser la temperatura en grados centígrados. Ujú. Entonces, ese va a ser mi dato de entrada. ¿Y va a ser mi dato de salida? ¿Cuál va a ser mi dato de salida? Los grados centígrados convertidos a grados Fahrenheit. Correcto, muy bien. Entonces va a ser la temperatura convertida de grados centígrados a grados Fahrenheit. Fahrenheit. Esa sería los datos de salida. Muy bien. Listo. Entonces, vamos con el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el diagrama de flujo, básicamente vamos a ir aquí al DFD, ¿no es cierto? Aquí pues yo le voy a decir que quiero un nuevo archivo, dice guardar cambios, sí, que guarde. Dice, entonces aquí yo tengo un nuevo área de trabajo en DFD, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer aquí en este diagrama de flujo? Recuerden que el ejercicio es básicamente realizar la conversión de una temperatura dada en grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Solicitarle al usuario que ingrese los grados centígrados. Correcto, muy bien. Entonces, correcto. Hago clic en el símbolo de salida, defino acá el símbolo de salida. Entonces, entre comillas simples, básicamente voy a escribir ingrese eh, temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Aceptar. Listo. Luego que ingreso la temperatura en grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Luego de que el usuario me haya ingresado pues la temperatura en grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerdan? Stephanie, Eric, Camilo.
Listo, entonces recuerden que aquí en estos momentos el usuario ya ingresó la temperatura en grados Celsius, centígrados es lo mismo que Celsius. Él ya ingresó la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Pero entonces yo tengo que coger esos grados centígrados y guardarlos en alguna parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Recuerden que aquí hay un símbolo de lectura, lo ubico en mi diagrama de flujo, ¿no es cierto? Y aquí, básicamente, yo defino la variable centígrado, ¿sí? Esa variable centígrado va a ser la encargada de almacenar esa temperatura en grados centígrados que ingresó el usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el usuario quiere convertir cierto n número de temperatura de grados centígrados a Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta variable va a quedar guardada, ¿no es cierto? Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Si ya, ya sé que en la variable centígrados tengo digamos, la temperatura en grados centígrados que el usuario quiere convertir a Fahrenheit. Entonces, ¿qué hago? ¿Me escuchan, compañeros? La fórmula. Correcto, la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, para realizar la fórmula utilizo el símbolo de asignación, ¿no es cierto? Y básicamente, pues, yo voy a decir que para calcular la fórmula, que aquí me la dan, fíjense que el ejercicio me da la fórmula. Si quiere, yo la voy a copiar acá. Voy a copiar esta fórmula y la voy a pegar aquí. Pero entonces, esta C es la variable que guarda los grados centígrados, es decir, los grados centígrados que ingresó el usuario. Yo les pregunto a ustedes en este diagrama de flujo, ¿cómo se llama la variable que me está almacenando los grados centígrados que almacena el usuario? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué me responden? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama la variable que está guardando la temperatura en grados centígrados por el usuario, ingresada por el usuario? Centígrado. Correcto. Entonces aquí esto se debe llamar centígrado, ¿sí? Entonces la fórmula nos dice que eh, se divide 9 sobre 5 por la temperatura en centígrados más 32. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, el resultado de esa fórmula, que es el resultado de la conversión, yo voy a guardarla en una variable. Y esa variable, yo le voy a decir que se va a llamar Fahrenheit, ¿sí? Fahrenheit. Entonces, le doy aquí a aceptar, ¿no es cierto? Y aquí pues ya tengo aplicada la fórmula. Entonces, una vez que ya tengo la conversión de temperatura a grados centígrados a Fahrenheit, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? Una vez de Darle la ya solución. darle qué, La solución. correcto, imprimir el resultado, ¿no es cierto? Porque aquí en el símbolo de asignación, pues ya tengo la conversión de grados centígrados a Fahrenheit. Entonces ya el último paso es hacer uso del símbolo de salida para imprimir el resultado, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo decir entre comillas simples, o acá voy a empezar imprimiendo pues la variable, ¿no es cierto? Centígrado. Centígrados pues son, al momento de imprimirse la salida, pues esa variable de centígrados pues me guarda la temperatura en grados centígrados que ingresa el usuario. Entonces centígrado, coma, para concatenar, ¿no es cierto? Eh, hago aquí comillas simples, ¿no es cierto? Hago un espacio, voy a hacer el símbolo de grados, correcto. Entonces ahí me va a aparecer n cantidad de grados centígrados,
¿no es cierto? Espacio es igual, espacio concateno. Voy a concatenar básicamente la variable Fahrenheit. Entonces aquí yo escribo Fahrenheit, ¿no es cierto? Coma, abro comillas simples y concateno grados Fahrenheit. Fahrenheit. Listo. Entonces le damos aquí a aceptar. Tomaré acá un espacio, aceptar. Listo. Entonces ya ahí estamos imprimiendo la salida. Si le damos aquí ejecutar, acá nos dice que se esperó un operador. Entonces hay un error aquí en la asignación. Vamos a mirar qué errores. Vamos a mirar aquí. Básicamente, bueno, resulta que acá como el valor de centígrado se tiene que multiplicar con el resultado de esta diferencia, entonces acá me faltó el por, ¿sí? Entonces por eso él me dice que se espera un operador, ¿no es cierto? Entonces si yo lo ejecuto, cerrado paréntesis no abierto, vamos a mirar acá. Claro, aquí hace falta un paréntesis porque este está cerrando un paréntesis, pero aquí no se ha iniciado ese otro paréntesis. Le doy aquí a aceptar y si le doy aquí ejecutar, entonces el sistema me dice ingrese temperatura en grados centígrados, ¿sí? Abramos aquí una calculadora en grados centígrados de internet. eh, Conversor, póngale que grados centígrados a grados Fahrenheit. Profe, qué pena me interrumpo una pregunta. Si digamos el usuario ingresa variables diferentes, datos diferentes, caracteres booleanos, o tiene que ser netamente enteros. O sea, podemos tener en cuenta eso dentro del código, porque muchas veces dentro de los códigos de programación hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, que si el Sí, usuario claro. ingresó un dato que no era, entonces tiene que volver a iniciar y decirle al usuario, no, ingresaste un dato inválido. Sí, claro, sí. De cierta manera, si quieren aplicar ese tipo de validaciones, sería muy bueno porque le da la capacidad al algoritmo de darle tratamiento a esos casos específicos. Entonces, sí, sí sería bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Conversor. Entonces, digamos que el usuario va a ingresar 4 grados centígrados. Entonces, aquí en el DFD 4 y él me dice 4 grados centígrados es igual a 39.2 grados Fahrenheit, ¿sí? ¿Sí? 39.2 grados Fahrenheit. Entonces, de esta manera el resultado está cumpliendo pues con el propósito que quiere el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, el ejercicio pues ya se ha completado. Si el aprendiz quiere agregarle validaciones, lo puede hacer, ¿no es cierto? Y pues ya teniendo pues este diagrama de flujo, pues se procede a hacer en el PC en la programación. Entonces aquí pues yo voy a guardar este pseudocódigo, lo voy a llamar, lo voy a guardar aquí. Calcular kilómetro por hora, lo voy a llamar así. Listo, entonces voy a cerrar este, voy a crear uno nuevo. Y bueno, este algoritmo vamos a llamarlo conversor grados centígrados a Fahrenheit. ¿Sí?
Listo, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en este ejercicio? Teniendo en cuenta pues este diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Compañeros, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en este algoritmo? Pues el ¿Listo? diagrama de flujo y el Temperatura. código. Correcto, sí. Entonces, lo primero que tengo que hacer es básicamente pedir o solicitar los grados centígrados a convertir, ¿no es cierto? Entonces, ya saben que es con el escribir. Listo. Luego, el diagrama de flujo me dice acá que hay una variable, ¿no es cierto? Que se llama centígrado. Entonces, aquí, básicamente, le digo aquí leer centígrado, ¿sí? Luego, el diagrama de flujo me dice aquí que es donde aplico la fórmula. Entonces voy a copiar esta expresión que la tengo aquí en el diagrama de flujo y voy aquí a PCIN. Hago clic en el símbolo de asignar, cierro aquí esto, pego la expresión. Yo sé que esta variable se va a llamar Fahrenheit. Fahrenheit. Listo. Y luego imprimo la salida, ¿no es cierto? Entonces voy a coger esto tan, y le doy aquí a escribir. Escribo pues de cierta manera la salida. Entonces ese sería el algoritmo. Si yo lo pruebo, me dice aquí lo siguiente. Dice ingrese la temperatura en grados centígrados, ingresemos el 4. Y dice que, bueno, por aquí fíjense que me salió un error, ¿no es cierto? 0 grados centígrados es igual, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es por la manera de concatenar, ¿no es cierto? Permítanme acá. Miramos aquí. Centígrado. Bueno, es que me quedó mal. Aquí que escribí mal centígrado. ¿Sí ve que lo escribí mal? Escribí centígrado. Arreglo esto. Tan, tan, tan. Vuelvo y lo corro. Listo. Entonces voy a agrandar esto. Eso 4. Entonces 4 grados centígrados es igual a 3.2 grados Fahrenheit. ¿Sí? Pues acá hay un espacio que me quedó. Voy a eliminar ese espacio. Aquí. Listo. Ahorita sí. Volvamos y lo corremos. Listo, 4 grados centígrados es igual a 3.2 grados Fahrenheit. Entonces, ya con eso, pues voy a tomarle una vez pantallazo aquí al resultado en consola. Voy a ponerle aquí pantallazo en consola. Démoslo acá así. Y gama de flujo. Bueno, aquí fíjense que acá en DFD pues se alcanza a ver bien por lo que digamos salió cortico, ¿sí? Pero pues de cierta manera me gusta más cómo lo visualiza PCIN. Fíjense que si yo lo visualizo acá, él me muestra todo, ¿sí? Doctor, Toda la fórmula, ¿sí? perdón, lo del DFD no hay que poner el diagrama. En Eh, el ponerlo. O sea, solo en eh, lo que dice ahí. correcto, es de cierta manera hacer el diagrama en DFD, ¿no es cierto? Pero me gusta más cómo se ve el diagrama del flujo en PCIN,
¿sí? O sea Entonces, que el DFD es más como para practicar, no es como que ahí tengamos que sacar, o sea, algo, poner el sí, diagrama de allá. O sea, sí, es para practicar, sí, es para practicar, sino que de cierta manera, digamos que con DFD, fíjense que no se visualiza completa la fórmula, ¿sí ve? O hay veces sale el diagrama de flujo muy grande, entonces digamos que cuando ustedes tomen el pantallazo en DFD del diagrama de flujo, pues no se va a ver bien, ¿sí? Pero sí es importante que hagan el diagrama de flujo en DFD, ¿no es cierto? Para que luego realicen el pseudocódigo en PCI. Y ya realizando el pseudocódigo del PCI, pues ustedes saben que en PCI pues se genera el diagrama de flujo automáticamente, pues toman el diagrama, el pantallazo del diagrama de flujo generado por PCI, ¿sí? ok, listo, gracias. Sí, entonces, de cierta manera, aquí es el diagrama de flujo, lo pegan acá, pues recortan esto, solo que salga el diagrama de flujo, ¿sí? Lo pegan así. Fíjense que la evidencia de este ejercicio es que en un archivo, en una carpeta, meta todos los ejercicios y comprímalos, pero pues yo no les voy a pedir un archivo comprimido, simplemente un documento con la portada y con la solución de cada ejercicio y que ese documento en Word me lo conviertan en PDF y me suban el PDF. ¿Listo? Entonces aquí está el diagrama de flujo. Listo. Luego pues va después del diagrama de flujo el pseudocódigo. Pseudocódigo. Pseudocódigo es el siguiente. Es este. Entonces hay dos opciones. Pueden hacer un recorte o... Ah, bueno, aquí yo lo tengo, no. Acá pegan esto acá, sí. Listo, entonces aquí ya está el pseudocódigo. Que el ejercicio tiene identificación de datos de entrada y datos de salida, tiene el diagrama de flujo, tiene el pseudocódigo, ¿sí? Y tiene el resultado del algoritmo, ¿sí? Resultado del algoritmo, ¿sí? Entonces, así van a ser con cada uno de los ejercicios restantes, ¿sí? Entonces, recuerden que el informe debe tener una portada, debe tener el enunciado del ejercicio, debe tener datos de identificación de datos de entrada, identificación de datos de salida, debe tener luego el diagrama de flujo, porque ese es el derecho de las cosas. Primero se hace el diagrama de flujo y luego el pseudocódigo. Luego se hace el pseudocódigo y luego se toma pantallazo del resultado del algoritmo en PCI, ¿sí? Y luego viene el segundo ejercicio. Para el segundo ejercicio, pues se identifican datos de entrada, datos de salida, se hace el diagrama de flujo. Tengan en cuenta que ese diagrama de flujo lo hacen en PCI, ¿no es cierto? Luego se hace el pseudocódigo y luego se hace el resultado del algoritmo, ¿sí? Entonces, fíjense que pues ustedes van a hacer todos los ejercicios de la miscelánea de ejercicios, son 10 ejercicios. Y en la próxima sesión, pues vamos a seguir con el siguiente tema y pues si tienen alguna duda o inquietud con estos ejercicios, me lo hacen saber para discutirles ahí en la próxima clase, ¿sí? ¿Para cuándo se debe entregar esta actividad? Se debe entregar para el martes 24 de octubre, antes de la medianoche. ¿Listo? Listo, tutor, muchas gracias. Listo, profe. Listo, entonces pues Camilo, Eric, Stephanie, gracias por asistir a la sesión y nos Instructor, vemos en la una próxima clase. pregunta. ¿Sí, Eric? Veo que acá dice que hay unos ejercicios que se tienen que resolver con estructuras repetitivas y cocondicionales.
¿En dónde? Según el programa que nos mostró, ¿cómo se representarían ahí las estructuras repetitivas, o sea, los ciclos? Ok, pues básicamente en DFD, fíjense que aquí hay símbolos de decisión, que eso representa como si fuera un if. Hay un símbolo del ciclo, ¿no es cierto? Que básicamente representa también, eh, digamos, esos ciclos repetitivos, como eso se traduciría como un for, ¿no es cierto? Y está el ciclo mientras, que se traduce como el ciclo while, ¿sí? While, sí, Entonces, exacto. correcto, sí, entonces sí, hay ejercicios de cierta manera que piden pues ya el uso de esas estructuras. Básicamente son fáciles de implementar. Si se llegan, miremos aquí, a hacer un programa que sume 5 precios de camisa en dólar, luego, ¿cuál es el ejercicio que dice que requiere de ciclos, Eric? Son como tres. Uno dice, dado n, escribir el producto Ah, ok, desde listo, 1 hasta n. Y hay listo, ok, donde se listo. pide hacer una tabla de multiplicar descendiente. Ah, ok, listo. Básicamente, Uy, pues, ese de la tabla es más jodido en Python. Uy, no, horrible. ujú, sí, digamos que el reto es que ustedes hagan esos ejercicios y de pronto si tienen alguna inquietud con esos ejercicios del 9 o el 10, lo retomamos en la próxima clase. Pero de cierta manera en YouTube hay ejercicios de este índole en el cual pues requieren de ciclo for, de ciclo while, ¿no es cierto? Entonces pueden consultar ejercicios en YouTube que de pronto les pueda orientar para hacer ese tipo de ejercicios, ¿sí? Yo sé que ustedes lo pueden sacar, es trabajable, pero más sin embargo, en la próxima clase les voy a preguntar si tuvieron alguna duda con esos ejercicios de ciclos, pues los tratamos al inicio de la clase y continuamos con el tema de la clase. Ujú. ¿Listo, Eric? Sí, señor. No, pues yo tengo más o menos la idea, si no, pues no sé si los otros compañeros Compañeros. Ujú. tengan sus dudas, porque pues hay unos que tienen conocimientos de muy básico todo, entonces de pronto se pueden Sí, llegar a complicar. sí. No, sí, por Listo. mi lado Pues es que me llegaría a dar el duro con diagrama, el diagrama de flujo, tengo entendido que se le coloca un rombo para poner como un condicional. Y Sí, digamos que para los ciclos, lo que estoy pensando es que uno manda más bien una flecha desde donde termina hasta el inicio. Eso me indicaría que de alguna manera es un ciclo. sí. Ujú. Sí, entonces de cierta manera, básicamente pues el reto es hacer esta miscelánea de ejercicios y pues en la siguiente clase miramos básicamente si hubieron aprendizajes que lo pudieron hacer, socializamos cómo hicieron el ejercicio, ¿sí? Y si hubieron dudas, inquietudes en algún ejercicio, pues vamos a resolver esas dudas, inquietudes en la próxima sesión. ¿Listo? Ok, Listo, igual como les digo, en YouTube hay ejercicios de cierta manera donde muestran básicamente